Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, voy a grabar este video para el ramo de electrónica en maquinaria pesada, ya porque tenemos poca hora y tenemos que tener más o menos una base fundamental para poder practicar, ¿cierto?, en este ramo. Ya, así que chiquillos, voy a presentar una diapositiva a continuación para poder ir avanzando. Bien chiquillos, la primera unidad nosotros dijimos que era los sistemas de control electrónico aplicado a inyección diésel. Bien, primero tenemos que saber qué es un motor diésel. Como vemos en la imagen, ¿cierto? Este señor que aparece ahí es Rudolf Diesel. Dice que el motor diésel es un motor térmico de combustión interna cuyo encendido se logra por la temperatura elevada que produce la compresión del aire en el interior del cilindro. Fue inventado y patentado por Rudolf Diesel en 1892, del cual deriva su nombre. Recordemos que el motor es diésel y no, como muchos dicen, es un motor petrolero. Fue diseñado inicialmente y presentado en la Feria Internacional de 1900 en París como el primer motor para biocombustible con aceite puro de palma o de coco. Diesel también reivindicó, en su patente, el uso de polvo de carbón como combustible, aunque no se utiliza por lo abrasivo que es. Bien, un motor diésel, conocemos nosotros que la diferencia que tiene con los motores a gasolina, ¿cierto?, es el tipo de ignición el cual tiene. Recordemos que un motor de gasolina trabaja bajo el ciclo de Otto, ¿cierto?, con una admisión, una compresión, una expansión y un escape. Nosotros tenemos, ¿cierto?, el mismo trabajo en un motor diésel, solamente ahora nuestra diferencia es que tenemos una admisión, una compresión, ¿cierto?, un trabajo, expansión y un escape, pero las carreras del pistón, ¿cierto?, van a ir realizando diferentes funciones. En la carrera, ¿cierto?, de admisión del motor diésel, lo que va a ingresar a la cámara de combustión va a ser solamente aire, mientras el pistón desciende, ¿cierto?, hasta el punto muerto inferior del motor, va ingresando este aire. Luego, en la carrera de compresión, este aire, ¿cierto?, se va comprimiendo, por algo se llama compresión la carrera, se va comprimiendo hasta alcanzar los 700 a 900 grados Celsius aproximadamente de temperatura. Por lo tanto, en el término de la carrera de compresión, teniendo nuestro pistón en el punto muerto superior, estaríamos diciendo que se va a producir la inyección del combustible. ¿Y esta inyección de qué manera se va a realizar? Tiene que ser una inyección de manera atomizada, donde el combustible ya ingresa a la cámara, ¿cierto?, de una manera pulverizada, como un gas, en cierta forma. Recordemos que el índice cetano del diésel es mucho más alto, ¿cierto?, que el del combustible gasolina. Por lo tanto, la temperatura que debe tomar es demasiado alto para poder realizar una ignición. Por lo tanto, cuando el combustible ingresa en la inyección, en el punto muerto superior, ¿cierto?, se abre el inyector. Por lo tanto, este se pulveriza dentro de la cámara de combustión y, gracias a la temperatura que lleva con la compresión, se autoinflama o se autoinicia. Por lo tanto, decimos que el motor de combustión interna diésel es un motor de ignición por compresión o por autoinflamación. Por lo tanto, cuando se hace una comparación entre los motores, nosotros decimos que el motor diésel es un motor tipo C, que vendría siendo un motor de compresión, y los motores de gasolina serían los motores tipo S, que serían Spark. Nosotros sabemos que Spark significa chispa. Por lo tanto, nosotros en un motor diésel no tenemos, ¿cierto?, una necesidad de chispa, sino que solamente necesitamos temperatura para poder realizar una autoinflamación del combustible. Bien, de acuerdo a lo que explicaba anteriormente, la función de un motor diésel dice que funciona mediante la ignición de la mezcla aire-gas, ¿cierto?, sin chispa. La temperatura que inicia la combustión procede de la elevación de la presión que se produce en el segundo tiempo del motor, ¿cierto?, que es la compresión.
Combustible diésel se inyecta en la parte superior de la cámara de compresión a gran presión, de forma que se atomiza y se mezcla con el aire a alta temperatura y presión. Como resultado, la mezcla se quema muy rápidamente. Esta combustión ocasiona que el gas contenido en la cámara se expanda, impulsando el pistón hacia abajo. La biela transmite este movimiento al cigüeñal, al que hace girar, transformando el movimiento lineal del pistón en un movimiento de rotación. Entonces, para que se produzca la autoinflamación es necesario emplear combustibles más pesados que los empleados en el motor de gasolina, empleándose la fracción de destilación del petróleo comprendida entre los 220 y 350 grados Celsius, que recibe la denominación de gasóleo. Entonces, más o menos lo que yo explicaba anteriormente, ¿cierto? La función de este motor diésel, que no requiere de una chispa, sino que con la temperatura, ¿cierto?, que se va a producir gracias a la presión que está tomando el aire dentro de la carrera de compresión dentro del cilindro, se puede realizar una autoignición de este combustible, ¿cierto?, que es el diésel. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar que los vehículos diésel hoy en día son vehículos que podemos decir que inclusive son menos contaminantes y más económicos que un vehículo gasolinero. ¿Ya? Por lo tanto, debemos considerar esto, ya que antiguamente estaba cierto este estigma de que el vehículo diésel era un vehículo más contaminante. ¿Ya? Hoy en día se han adoptado las diferentes medidas, ¿cierto? Y es lo que vamos a ver con respecto a los sistemas electrónicos que se han incorporado en estos motores diésel para poder reducir las emisiones, ¿cierto?, de gases contaminantes que producen el efecto invernadero en nuestro planeta. ¿Dónde podemos aplicar, ¿cierto?, estos tipos de motores diésel? Podemos verlo en una maquinaria agrícola, en tractores, en cosechadoras, en la propulsión ferroviaria, en propulsión marina, los automóviles y camiones, ¿cierto?, vehículos de propulsión oruga, grupos generadores de energía eléctrica, en las centrales eléctricas y de emergencia, en accionamientos industriales, ¿ya? Y en propulsión aérea. Tenemos una cantidad, ¿cierto?, de lugares donde nosotros podemos encontrar estos motores diésel, que son de gran capacidad. Bien, chiquillos, para que sea un poquito más didáctico, estoy acá en una plataforma que se llama Electud, que vamos a utilizarla nosotros también. Entonces, tenemos un módulo acá que es el motor diésel. Introducción dice básico. Entonces dice que el motor diésel, ya dijimos que de un turismo es un motor de 4 tiempos. El nombre del motor diésel proviene del inventor Rudolf Diesel. Los combustibles más conocidos para este motor son el diésel y los aceites vegetales como el biodiesel. La energía química dice se convierte en energía mecánica en el motor diésel. Para ello se requiere una mezcla de aire y combustible. La mezcla se autoinflama cuando la temperatura en la cámara de combustión es suficientemente alta. Entonces vemos la imagen nosotros acá, ¿cierto?, donde tenemos el pistón, tenemos la válvula de admisión, la de escape, ¿cierto? Tenemos el inyector y tenemos acá la bujía de precalentamiento, ¿cierto? La bujía incandescente, como se conoce. Entonces me dice acá, me hace una pregunta, me dice ¿qué tipo de motor ves acá? Nosotros nos dice que es un motor de 4 tiempos, ¿cierto? Un motor diésel de 4 tiempos. Comprobamos, me dice eso es correcto. Esto ustedes también lo van a poder realizar. ¿Qué combustible se puede utilizar en el motor diésel? Nos decía que se podía utilizar, tenemos aquí mismo el torpedo, el gasóleo, ¿cierto? Y aceite vegetal. Comprobemos, eso es correcto. Ahora me dice los componentes, ¿cierto?, que tenemos acá. Me dice el inyector, este es el inyector, correcto. El árbol de leva, ¿cierto? Lo tenemos acá, tenemos 2 árboles de leva, uno acá y uno allá. La válvula de admisión, que sería en este caso, marqué la de escape, esta es la de admisión, ¿cierto? La de escape, ya, la bujía de incandescencia, la tenemos ahí, el pistón, ¿cierto?, la biela y el cigüeñal. Ahí tenemos los componentes, ¿cierto?, de este motor. Luego me dice qué conversión energética se produce en un motor diésel. Aquí me lo dice claro, ¿cierto? La energía química se convierte en energía mecánica en el motor diésel. Entonces, la energía química, ¿cierto?, del combustible se convierte en energía mecánica. ¿Comprobamos? Ok. Luego tenemos la otra parte, nos dice la formación de la mezcla.
El motor diésel dice que es de aspiración libre. Esto significa que no hay una válvula de mariposa a la lumbrera de admisión. El motor diésel puede, por lo tanto, aspirar siempre la máxima cantidad de aire. Los árboles de leva y las válvulas accionan las lumbreras de admisión y escape del motor. Un inyector atomiza el combustible directamente en la cámara de combustión. A eso nosotros lo llamamos inyección directa. Dependiendo de la posición del acelerador, se inyecta una cierta cantidad de combustible. Como vemos, ¿cierto? Marca acá aire en verde y combustible, ¿cierto? También, pero es mucho menos. Entonces nos hace una pregunta: ¿qué se necesita para una mezcla de combustible? Nosotros necesitamos, ¿cierto?, el oxígeno, necesitamos el combustible, no necesitamos nitrógeno ni necesitamos agua. La segunda pregunta dice: clica el botón en el momento en que el inyector debe inyectar el combustible. ¿Ya? Entonces, ¿dónde dijimos que era? En el punto muerto superior, ¿cierto? Y tenemos que ir mirando las válvulas también, ¿cierto? Que ambas válvulas estén cerradas. Por lo tanto, en ese punto yo debiese inyectar. Y ahí dice: eso es correcto. Entonces, se inyecta cuando estén las dos válvulas cerradas. ¿Ya? Cuando estén las dos válvulas cerradas, yo inyecto el combustible. En este caso, ahí. ¿Ya? Luego me dice: puede accionar el acelerador con los botones. ¿Qué observas cuando presionas el acelerador? Entonces, tenemos el acelerador acá y vamos a aumentar, ¿cierto?, la aceleración. ¿Qué me dice? ¿Qué observas cuando el motor, cuando presiona el acelerador? Vamos a acelerar. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Se empieza, ¿cierto?, a ir más rápido, ¿cierto?, el movimiento del pistón. ¿Ya? Entonces, ¿el motor empieza a funcionar más rápido? Sí. ¿Entra más aire al cilindro? Podemos decir que entra o no entra más aire. Vamos a desacelerar. El aire está entrando en la misma cantidad, ¿cierto? ¿Ya? Y si está entrando mayor cantidad de combustible, ¿sí? Las válvulas obviamente se abren más y se inyecta más combustible. Ops, creo que también me equivoqué y debería entrar más aire al cilindro. Claro, quizás se dice por la mayor cantidad de veces en la cual va a entrar más aire. Las válvulas no se abren más. Se inyecta más combustible, entrará más aire al cilindro, no. Ahí sí. Ahí estamos correctos. ¿Entra más aire al cilindro? No. Es lo que yo decía. ¿Y las válvulas se abren más? No, pues la válvula siempre se abre el mismo tamaño. ¿No? Se abre lo mismo. Ya, pero esto es como para que ustedes puedan irlo realizando, ¿cierto? Y poder ir viendo los conocimientos. Número 3 dice: el diésel tiene la propiedad de autoencendido cuando alcanza una temperatura elevada. Esta alta temperatura se alcanza comprimiendo el aire aspirado. El aire no alcanza la temperatura requerida durante un arranque en frío, por eso se utilizan las bujías incandescentes para precalentar el aire. ¿Ya? Dice: observe la animación. ¿Cómo se enciende la mezcla de aire y combustible en un motor diésel? Dice: ¿la mezcla se enciende con una bujía? No. La mezcla se autoinflama. La mezcla se enciende cuando toca la bujía incandescente caliente. ¿Será de esa forma? Yo creo que la mezcla se autoinflama. ¿Cierto? Eso es correcto. No tiene nada que ver la bujía incandescente. Ahora dice: coloca el pistón más pequeño en el motor utilizando el botón situado junto al motor. ¿Qué observas? Veamos. Vamos a checar el pistón. Vamos a cambiar. Tenemos uno de un tamaño y tenemos otro de otro tamaño. ¿Y qué dice? ¿Se aspira más aire? La presión del cilindro en el punto muerto superior e inferior. ¿Se inyecta más combustible? ¿O la mezcla no se enciende? Veamos. Este es cómo marca la presión en el punto muerto superior. Llega casi al tope. La mezcla se enciende porque las válvulas están funcionando, ¿cierto? Cambiémosle. Entra más aire.
podríamos decir que entra más aire, ¿cierto? Aunque en la carrera me parece que es muy similar. Podría entrar una cantidad más de aire, ¿sí? La presión del cilindro en el punto muerto superior es inferior, sí, es inferior. Se inyecta más combustible, veamos. No, no se inyecta más combustible, ¿cierto? La mezcla no se enciende porque obviamente no tenemos escape. ¿Se aspira más aire? No, creo que no. Vemos, está ok. Estamos bien, entonces se aspira más aire, no se aspira más aire. La presión del cilindro en punto muerto es inferior, correcto, porque en el otro cilindro, ¿cierto? Vemos que llega casi hasta el final del manómetro, ¿ya? Y este, visto más pequeño, no alcanza, pasa a la mitad, ¿cierto? Un poquito más. Y vemos que no hay gases de escape, por lo tanto la inyección no se llevó a cabo. No se llevó a cabo la autoinflamación, digamos. Ahora me dice clic en la bujía incandescente para examinarla de cerca. Veamos, ahí tenemos, ¿cierto? La bujía incandescente. Vemos, ¿cierto? Esta punta. Recuerden que la bujía incandescente trabaja por medio de corriente, ¿cierto? Que es una bujía cerámica o de algún elemento resistivo. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto? Que se genera el efecto Joule, que es transformar el efecto de la energía, ¿cierto? En temperatura, por lo tanto, en calor. ¿Ya? Pon la llave, dice, en el contacto y gírala, pero no arranques el motor. ¿Qué observa? Veamos. Aquí tenemos el arranque, la dimos, ¿cierto? Se nos enciende la luz de testigo, ¿cierto? De la bujía incandescente, y la bujía incandescente se enciende, ¿ya? ¿Se calienta el combustible del inyector? No. ¿La luz de testigo bujía se enciende mientras está funcionando? Sí. ¿Se calienta el aire del motor? Sí, porque para eso es la bujía incandescente. ¿Comprobamos? Correcto. Ahora intenta arrancar el motor utilizando el método correcto. Ya, esperamos, ¿cierto?, que la luz se apague. Tiene que apagarse la luz. Se apagó la luz y ahí nosotros damos arranque. ¿Ven? Y ahí me dice que está correcto. Si nosotros diésemos un arranque sin que la luz de incandescente se apague, nos va a costar encender el vehículo. ¿Ya? Va a detener el motor. Bien. Y la número 6 dice, ¿por qué no se puede arrancar el motor diésel cuando la luz de testigo de la bujía incandescente está encendida? ¿Qué nos dice? Cuando se enciende el motor, todas las luces se encenderán para realizar una comprobación, porque el aire se debe precalentar, entonces hay una avería. Esto es para comprobar si la bujía incandescente funciona. Entonces, ¿por qué no se puede arrancar? Que el aire, ¿cierto?, se debe precalentar. ¿Cierto? Está correcto. Y por último, los factores especiales. Dice, el motor diésel es la contrapartida del motor Otto. Se puede reconocer un motor diésel por los componentes especiales. El diésel, dice, es un turismo en un motor de 4 tiempos, por lo tanto debe haber válvulas de admisión y escape. Por las bujías incandescentes del motor se pueden deducir si se trata de un motor diésel. Nota, dice, no confundir la bujía incandescente de un motor diésel con la bujía de un motor Otto. Clica en el componente por el cual se puede reconocer el motor diésel. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la bujía incandescente y es correcto. Y por último, ha finalizado, ¿cierto? Y podemos volver a la página web anterior. Entonces, chiquillos, esto es como para que ustedes puedan ver algo fácil, básico de un funcionamiento, ¿cierto?, un motor diésel, ya, y todo tipo de motores también podemos verlo en este programita. Bien, chiquillos. Vamos a ver el primer módulo que ustedes ya realizaron, que es Electronical Diesel Control, características básicos. Bien, dice, en la animación se puede ver un motor diésel de 4 cilindros con el sistema EDC, Control Electrónico Diesel. La bomba de distribución controlada electrónicamente proporciona la inyección. La velocidad de la bomba es la mitad de la velocidad del cigüeñal. Esto significa que la bomba funciona a la misma velocidad que el árbol de leva. Durante una revolución de la bomba de distribución se realizan 4 inyecciones. Se puede saber que por los inyectores y el control de la bomba que la secuencia de inyección es 1, 3, 4, 2. Bien, primero nos dice una característica del EDC, es la bomba de distribución controlada electrónicamente. Clica en la bomba de distribución. Esta que está ahí, ¿cierto?, es la bomba de distribución. Bien, vemos el funcionamiento, ¿cierto?, del motor internamente. Avanzamos la número 2. Me dice, ¿qué significa EDC?
nosotros sabemos que EDC significa control electrónico diésel, ¿cierto? Entonces Electronic Diesel Control. ¿Bien? Ok. ¿Cómo se activa la bomba? Nosotros vemos que la bomba, ¿cierto?, va a ser engranada por medio de una banda, que es la que está acá, ¿cierto?, que sería una correa. Por lo tanto, va a ser activada por medio de la correa de distribución. ¿Cuántas inyecciones se realizan por cada revolución de la bomba? Una revolución, ¿cierto?, es una vuelta completa. Entonces, fijémonos, ¿cierto?, que en una revolución va a ser todas las inyecciones. ¿Sí? Entonces, hace 4 inyecciones en cada revolución. ¿En qué secuencia de cilindros se inyecta el combustible? Ya nos decía que era el 1, 3, 4, 2. Si nosotros nos fijamos acá, 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. ¿Cuántas revoluciones realiza la bomba por revolución del cigüeñal? Si nosotros nos fijamos acá, nos fijamos en ese puntito y en el de allá, ¿cierto? ¿Cuántas vueltas da esta por este? ¿Ya? Alcanza apenas a dar media vuelta por una vuelta de cigüeñal. ¿Bien? La bomba de distribución, ¿cierto?, que tenemos ahí, el motor acciona la bomba de distribución a través de la correa y contiene 2 tipos de bombas: la bomba de elevación de combustible, que es una bomba rotativa de paletas, y la bomba de alta presión, que es una bomba de émbolo. La bomba de elevación aspira el combustible desde el depósito, y la bomba de alta presión hace que el combustible sea sometido a alta presión para los inyectores. En el pistón del regulador de avance de inyección ajusta el punto en el que se realiza la inyección. El anillo de rodillo gira alrededor del eje en sentido contrario al disco de levas, lo que significa que el pistón de regulación va antes de un lado a otro. La regulación se va a controlar electrónicamente. Y ahí tenemos el componente electrónico. Abre la bomba, ahí tenemos la bomba, ¿cierto? Y tenemos sus componentes internos. Bien, tenemos la correa de distribución, tenemos la bomba de elevación de combustible, el regulador de avance de inyección, el eje de la bomba de distribución, y ahí tenemos la bomba de alta presión. Entonces nos dice: observa los componentes de la bomba. ¿Qué hace? Que entre el combustible en la bomba desde el depósito a través del movimiento vaivén del eje de la bomba, cuando el émbolo se mueve a la izquierda, cuando se mueve a la derecha, o a través de la rotación del eje de la bomba de paleta. Creo que es a través del movimiento del vaivén. Me equivoqué. Entonces, a través de la rotación del eje de la bomba de paleta. Bien, vamos a localizar los componentes. Tenemos la correa de distribución, el eje de la bomba de distribución, la bomba de elevación de combustible, el regulador de avance de inyección, y tenemos la bomba de alta presión. ¿Cuánto se inyecta el combustible? Ahí dijimos que era cuando el émbolo se mueve a la derecha. Bien. Con el movimiento del eje de vaivén, ¿qué pasa? Un inyector, ¿cierto?, inyecta combustible. Ajustemos el avance de inyección utilizando el control deslizante. Ahí lo avanzamos, es el avance de inyección, está acá. Voy a ajustar el caudal de inyección, ahora ajustamos el caudal. Bien, y ahí terminamos este EDC básico, ¿cierto?, que ustedes lo realizaron. Igual se hacía un poquito complicado, pero es lo que tenemos para nosotros poder aprender. Bien, chiquillos, vamos a ver el segundo módulo, que es EDC, circuito de combustible. Bien, ahí tenemos el circuito de combustible, ¿cierto? Nos dice: el circuito de combustión están unidos de diferentes tipos de componentes, como el depósito de combustible, ¿cierto?, el filtro de combustible, la bomba de alimentación, la bomba de alta presión, el inyector, los conductos de alimentación de combustible, conducto de alta presión, ¿cierto?, y el retorno de combustible. ¿Bien? Selecciona la ilustración, dice activarlo. Ahí vemos, ¿cierto?, el flujo del combustible desde el depósito, pasa por el filtro, pasa a la bomba, ¿cierto? Aquí se va por la bomba de alta presión, se va al inyector, el inyector lleva un retorno, ¿cierto?, hacia el depósito. ¿Ya? Aquí también tenemos una válvula de rebalse. Busca los siguientes componentes en la animación. Depósito de combustible, el que tenemos acá.
conducto de alimentación, ¿cierto?, de combustible, el filtro de combustible, la bomba de aletas o de paleta, la bomba de alta presión, el conducto de alta presión, el inyector y ahí tenemos el conducto de retorno. Ahora me dice si puedo encontrar estos mismos componentes, ¿cierto?, acá en el dibujo. Ahí tenemos el depósito, ¿cierto?, tenemos la bomba, tenemos filtro, tenemos conductos de alimentación, ahí tenemos retorno, acá tenemos los inyectores, y ahí está el último, ¿cierto?, que es el conducto de alta presión. ¿Qué componentes suministra el combustible hasta la bomba de distribución? ¿Qué componentes suministra el combustible hasta la bomba de distribución? La bomba de alimentación de la bomba de distribución, la bomba de alta presión o la electrobomba de previa al combustible. Nos está diciendo la bomba de alimentación de la bomba de distribución. Avanzamos. La bomba de alimentación de combustible. La bomba de alimentación es una bomba de aletas. Por el movimiento rotativo, las 4 aletas de la bomba quedan presionadas con el anillo excéntrico, se forman pequeños espacios cerrados en la bomba de aletas. El combustible entra a través del conducto de admisión en la parte de aspiración de la bomba de distribución y a través de la apertura inferior en la bomba de aletas. Las aletas llevan el combustible hacia la salida porque el espacio llega a ser más pequeña, la presión aumentará al entrar en el cuerpo de la bomba. Bien, selecciona la bomba de distribución, ahí la abrimos y ya vemos los componentes internos. Bien, ahora me dice busca los siguientes componentes. El eje de la bomba es el que tenemos ahí. El anillo excéntrico es este que está aquí afuera. El rotor es esto que gira, ¿cierto?, por eso se llama rotor. Y las aletas o paletas. Continuamos, me dice selecciona los siguientes componentes de la bomba. El lado de aspiración y el lado de presión. Este lado que tenemos acá nosotros es el de aspiración. El que tenemos de salida, ¿cierto?, el lado de presión. ¿Cuál es la función de la bomba de aleta? ¿Ya? Transportar el combustible hacia el inyector, aspirar el combustible al depósito, mantener la presión del cuerpo de la bomba, presurizar el combustible a alta presión para inyección. No, transportar el combustible hacia el ay, me equivoqué, marqué mal. Era aspirar el combustible del depósito. ¿Ya? Errores, gajes del oficio. Porque esto claro que es aspirar el combustible del depósito. La válvula limitadora de presión dice que devuelve el combustible hacia el lado de aspiración de la bomba de alimentación en caso de que la presión sea demasiado alta. Cuando la presión del combustible asciende por encima de 3,5 bar, el pistón empuja contra el muelle y se abrirá el orificio de retorno. El combustible fluye a través de un conducto hacia el lado de aspiración de la bomba de aleta. El combustible de encima del pistón sale a través del orificio de descarga. Cuando la presión del combustible es baja, de retorno, el orificio de retorno se mantiene cerrado porque el muelle empuja el pistón hacia abajo. Bien, entonces veamos cuál es la válvula limitadora de presión, esa, y el conducto de retorno. Bien, ahí tenemos la válvula limitadora de presión, ¿cierto? Cuando se ve vencida, el muelle se ve vencido por la presión del combustible, se abre, ¿cierto?, vence el muelle y pasa a retorno el combustible, retorno de aspiración. Aumenta la velocidad del motor con la barra deslizante, nos dice acá, ¿qué va a ocurrir? Aumentamos nosotros la velocidad, ¿cierto? Y cuando aumentamos la velocidad, ¿qué va a pasar? ¿Ya? La presión de combustible dentro de la bomba es limitada. Sí. ¿Que el pistón se desplaza contra la fuerza del muelle? Sí. ¿Que sigue aumentando la presión del combustible dentro de la bomba? No. ¿Que la válvula limitadora de presión se abre? Sí. Correcto. Bien. Disminuye el número de revoluciones de la barra deslizante. Disminuye. ¿Qué ocurre? ¿Que la presión dentro de la bomba desciende rápidamente? ¿No? ¿O sí? ¿Que la válvula limitadora se cierra? Sí. ¿Que el muelle empuja el pistón hacia abajo? Sí. ¿Que la presión dentro de la bomba se mantiene igual temporalmente? Sí. Correcto. Busca los siguientes componentes. El muelle, ¿cierto?, que tenemos acá. El pistón. ¿Ya? La apertura de retorno, ya que es la de aquí. Y el orificio de descarga. El estrangulador de reboce. Nos habla del conducto de retorno y el estrangulador.
Bien, dice que el estrangulador de reboce está montado en el cerrojo del conducto de retorno por encima de la bomba de inyectora de distribución. El estrangulador de reboce conecta el interior de la bomba con el conducto de retorno a través del orificio, fluye el combustible y eventualmente el aire va hacia el depósito. De esta manera permanece un flujo constante de combustible a través de la bomba y las burbujas se escaparán. Esto asegura una refrigeración suficiente. Bien, entonces ya localizamos los componentes. También se localizan los siguientes componentes. El combustible que lo tenemos ahí, el pistón, ¿cierto? Y el orificio que tenemos. Hay aire dentro de la bomba. Activa la bomba presionando el botón. Activamos la bomba. Se entró en funcionamiento, ¿cierto? La válvula. Nos dice qué ocurre entonces. ¿El aire expulsado fuera de la bomba a través del émbolo de estrangulador de reboce? Sí. ¿El aire de la bomba presiona el pistón para que se abra y así el combustible fluye hacia afuera? No. ¿El combustible es drenado a través del estrangulador de reboce? Sí. ¿El combustible fluye por el émbolo del estrangulador de reboce? No. Bien. Avanzamos. ¿Cuáles son las ventajas del estrangulador de reboce? La bomba se autopurga, la bomba no se desgasta, la bomba está refrigerada por el flujo de combustible y el consumo de combustible es bajo. ¿Ya? Se autopurga así, se desgasta y la bomba igual se desgasta, la bomba se refrigera así por el combustible y no, obviamente el consumo de combustible no va a depender de ello. La bomba de alta presión y el inyector. La bomba de alta presión es una bomba de émbolo. El émbolo de distribuidor se lleva el combustible a una alta presión y reparte el combustible entre los inyectores. El inyector inyecta cuando la presión del combustible es superior a la fuerza del muelle. El combustible obliga a la aguja a ascender y se realiza la inyección. En el eje que se mueve de un lado a otro está montada una corredera de regulación. La posición de corredera de regulación determina la cantidad de combustible inyectado. Bien. Bomba de alta presión, bomba de impulsión, válvula de impulsión y el inyector. Selecciona el émbolo cuando el émbolo de la bomba cuando aumenta la presión. ¿Ya? Presionamos ahí aumenta la presión, ¿cierto? Se pone en rojo, vemos que aumenta la presión. ¿Cuándo inyecta el inyector? ¿Ya? Cuando la presión es inferior a la presión del resorte, cuando la presión es superior a la presión del resorte, o cuando la aguja inyectora sube. Debería ser cuando la presión es superior a la presión del resorte y cuando la aguja inyectora sube. Correcto. Cuando la aguja inyectora empieza a moverse hacia abajo. Cuando el émbolo de la bomba aumenta la presión. Cuando la presión del resorte es inferior a la presión del combustible. Sí. Cuando el émbolo de la bomba disminuye la presión, también. Cuando la presión del resorte es superior a la presión del combustible. Sí, aquí me equivoqué. Cuando la presión del resorte es inferior a la presión del combustible. Tiene que ser mayor. Eso es correcto. Número 5. Empuja la corredera de regulación hacia la derecha. ¿Qué ocurre? Se inyecta más combustible. Y número 6, válvula de impulsión. La válvula de impulsión está colocada entre la bomba de alta presión y el inyector. La válvula tiene la función para mantener la presión en el conducto de alta presión. Cuando la bomba de alta presión aumenta la presión, la válvula de presión se abre. Cuando la presión en el conducto de alta presión desciende, el émbolo de la válvula de presión cierra. La válvula liberadora de presión se abre y la presión en el conducto de alta presión baja hasta los 60 bar. ¿Ya? Esta es la válvula de impulsión. Localiza los siguientes componentes de la válvula. Tenemos el cuerpo de la válvula de impulsión, el retenedor, ¿cierto?, de resorte, el muelle de la válvula, el émbolo de la válvula de impulsión, la válvula niveladora de presión, ¿ya?, el resorte de la válvula niveladora de presión y el porta válvula. Recorre una inyección moviendo la barra deslizante y justifica los próximos enunciados. ¿Ya? Pongamos la válvula, ¿cierto?
la recorremos. Entonces dice, la válvula de impulsión se abre cuando la válvula está aumentando la presión. La válvula de impulsión se abre con la válvula niveladora cuando se abre la bomba está disminuyendo la presión. La válvula de impulsión se cierra cuando la válvula está disminuyendo la presión. La válvula niveladora se cierra cuando... Probemos, correcto. Entonces la válvula de impulsión se abre cuando la bomba está aumentando la presión. La válvula niveladora se abre cuando la bomba está disminuyendo la presión y la válvula de impulsión se cierra cuando la bomba está disminuyendo la presión. Recorre con ayuda de la barra deslizante el trayecto de aumento de la presión, ¿cierto? Ahí aumentamos la presión gracias a la válvula, o sea, la barra deslizante, ¿cierto? Aumentamos la presión. ¿Qué ocurre dentro de la válvula de impulsión en la fase de aumento de la presión? Aquí dice aumentación, se le salió los azafradas a los hombres, ¿ya? ¿Qué ocurre dentro de la válvula de impulsión en la fase de aumento de la presión? El reborde cierra la válvula niveladora y permite pasar el combustible. La válvula niveladora se abre y permite pasar el combustible. El émbolo de la válvula de impulsión se abre y permite pasar el combustible, o el rebote cierra el émbolo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el aumento de la presión? La válvula niveladora se abre. Correcto. El émbolo de la válvula de impulsión se abre y permite pasar el combustible, ¿no? Se abre este émbolo y permite el paso del combustible, ¿no? Disminución de presión ahora, ¿no? Disminuimos la presión. ¿Está? ¿Qué ocurre dentro de la válvula de impulsión durante la fase de disminución de presión? El rebote cierra el émbolo de la válvula de impulsión y permite pasar el combustible. La válvula niveladora se abre y permite pasar el combustible. El rebote cierra la válvula niveladora y permite pasar el combustible. El émbolo de la válvula de la impulsión se abre y permite pasar el combustible. Entonces la válvula niveladora se abre y permite pasar el paso de combustible. ¿Cuál es la función de la válvula de impulsión? Nos dice mantener la presión en la bomba a 60 bar. Cerrar la admisión hacia la bomba de alta presión en el momento correcto, mantener la presión en el conducto de alta presión a 60 bar, o cerrar la admisión hacia el inyector en el momento correcto. La válvula niveladora de presión se abre y la presión en el conducto de alta presión baja hasta los 60 bar. O sea, nosotros deberíamos mantener esta presión del conducto a los 60 bar. Bien. Y hemos finalizado este módulo. Bien, chiquillos, quería grabar estos módulos para que queden en nuestro registro, ya que quizás en algún momento no podamos meternos más a esta página de lectura, ya que por la contingencia, ¿cierto?, lo estamos utilizando. Así que para que nos quede un registro de esto, estoy haciendo la grabación de estos módulos. Espero que también les sirva como repaso para ustedes. Voy a tratar de seguir haciendo y grabando los otros módulos. Que estén muy bien, nos vemos en las clases virtuales. Un abrazo psicológico, como dijo un youtuber por ahí, y que estén muy bien. Dios les bendiga.